Hola, buenas tardes. Ha anochecido ya, estamos prácticamente de noche y bueno, venían a hablar, como ya sabéis, a extenderme un poco sobre el tema de la crisis del antiguo régimen y, y el inicio de la andadura liberal en España, que es un tema que me parece extraordinariamente interesante y extraordinariamente esclarecedor de los problemas que pueda tener España hoy en día, y por eso me parece un tema necesario, del que hay que hablar y sobre el que hay que reflexionar. Como sabéis, seguramente, en 1808 estalla una guerra contra Napoleón. No es una guerra buscada por los poderes oficiales españoles, es una guerra provocada por el pueblo español contra Napoleón. ¿Por qué? Pues porque los alcaldes, los políticos, la gente del entorno de la monarquía borbónica, es decir, los que mandan en España, gobernadores, etcétera, están con los franceses. Ellos son los que han dejado que los franceses entren en España para ir contra Portugal. Pero Portugal se defiende bien, porque además tiene el apoyo de la flota británica y ese es un apoyo muy fuerte. Entonces Portugal resiste bien contra los franceses. Pero como han tenido que pasar por España para ir hacia Portugal, han aprovechado para hacerse fuertes en las plazas principales españolas, porque Napoleón ya tiene pensado hacerse dueño del país y poner en el trono español a su hermano José. José Bonaparte, que va a ser el conocido como José I, ¿no? En 1808, como sabéis, los abusos de los franceses contra la población madrileña provocan la reacción de los madrileños, el levantamiento de Madrid, popular, un levantamiento popular, censurado por las clases políticas españolas y, y bueno, que se salda con varios cientos de franceses muertos, pero también con varios cientos de madrileños capturados y fusilados en ese famoso cuadro que pintó Goya, ¿no? Que es los fusilamientos del 2 de mayo, que se considera el inicio de la Guerra de Independencia Española. Guerra de Independencia de los franceses. O nacimiento de la nación española también. Pero bueno, en cualquier caso, se produce esa represión contra los madrileños y la reacción no viene de las órbitas políticas, insisto, viene del pueblo español, porque se empiezan a formar juntas improvisadas completamente en distintas regiones de España que van a tomar el control del territorio para enfrentarse a los franceses. La primera en declarar oficialmente la guerra a Napoleón va a ser la Junta de Asturias, para que veáis. Para Asturias no era indiferente lo que pasaba en Madrid, era importante lo que pasaba en Madrid, porque Madrid era la capital del reino y Asturias era una parte de ese reino, y había un sentimiento de fraternidad entre asturianos y madrileños, entre todas las regiones de España, andaluces y madrileños. Había un sentido de fraternidad. Igual ahora no lo hay, gracias al Estado autonómico, pero bueno, en aquella época hacerle daño a un madrileño le dolía a un asturiano. Y la prueba la tenéis en que inmediatamente después de las masacres de los franceses en Madrid, Asturias, en cuanto llegan las noticias, le declara la guerra a Napoleón. Es decir, fijaos, una región con tan poca población, tan poco relevante para la historia contemporánea como es Asturias, una región muy rural, montañosa, con poca riqueza, con poca proyección internacional, le declara la guerra ni más ni menos que a Napoleón, que era el tipo más poderoso del mundo en ese momento. Bueno, la cuestión es que las juntas van poco a poco declarándole la guerra a Napoleón y las siguientes semanas y meses van a ir reuniendo sus esfuerzos para crear una Junta General Suprema que va a ser la que se va a enfrentar a Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Pero yo no quería hablar tanto de la Guerra de la Independencia como de los caminos que va a tomar esa guerra para crear la Constitución. ¿Qué ocurre? Napoleón se lleva de España, antes de que estalle toda la guerra, a Carlos IV y a Fernando VII, que son el rey y el heredero al trono español.
Carlos IV, un rey débil, un rey poco ilustrado, no era como su padre, Carlos III, que fue un gran rey, un rey ilustrado. Carlos IV era, de hecho, dicen que hasta la mujer se acostaba con Godoy y todo, no que era uno de sus ministros, Godoy, era un poco el que mandaba en España. De hecho, Godoy dejó pasar a los franceses porque él soñaba con que los franceses después le entregasen el trono de Portugal cuando echasen a los que estaban. O ninguno de esos sueños se cumplió. Carlos IV, un rey débil, y su hijo Fernando VII, Napoleón se los lleva a Bayona, ve el percal, ve lo que hay, ve la miseria moral de los dos personajes, y para él eso es una suerte, porque son reyes que no son enérgicos, no tienen nervio, no van a ofrecerle una resistencia. Entonces consigue que Carlos IV abdique de su corona en su hijo Fernando VII y después consigue que Fernando VII, que es un cobarde, abdique también en José I, en el hermano de Napoleón. Entonces, Napoleón ha conseguido lo que quería, pero como no se fía de Fernando VII porque sabe que es un traidor, le encierra en Bayona. Le encierra. Y es una cárcel pues de lujo, ¿no? Una cárcel pues está ahí pues con todos sus lujos y a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Y Napoleón no le pierde el ojo porque sabe que no es de fiar Fernando VII. De hecho, cuando gana batallas contra Austria o contra Prusia, Napoleón, Fernando VII le escribe, le dice, Excelencia, le felicito por su victoria en el campo de batalla. No, es un arrastrado, un felón, un arrastrado, ¿no? Y mientras están masacrando a los españoles, ¿no? El rey de España felicitando a Napoleón que estaba masacrando a los españoles. Pues mientras este personaje está exiliado en Bayona, en España se está produciendo esa gran respuesta popular contra la invasión francesa. Insisto mucho, una resistencia popular. Los políticos no estaban con Fernando VII, estaban con Napoleón, estaban con los franceses, con los afrancesados. Se ha querido decir que, bueno, los afrancesados pues traían la modernización, etcétera. Traían la modernización, o sea que los españoles no sabían lo que tenían que hacer con su país, no sabían modernizarse, eran niños, no eran menores de edad para saber lo que necesitaban. Eso sí, cuando se marcharon de España, una caravana de kilómetros y kilómetros con carros llevándose todas las obras de arte de España hacia Francia. Es decir, esos eran los que iban a salvar España. José I y todos los afrancesados. Iban a salvar España expoliándola. Bueno, el caso es que, como ya os comenté, en 1810 se reúnen las Cortes ante la falta del rey, un país descabezado en plena guerra, en una guerra crudelísima. Está descabezado, entonces se reúnen las Cortes para tomar decisiones importantes, ¿no? Y esas Cortes se filtran en esa institución puramente del antiguo régimen, se filtran gran cantidad de diputados liberales, clérigos, muchos de ellos clérigos, gente de oficios liberales, militares, gente pues de muy diversos orígenes, antiguos ministros de la monarquía, antiguos altos cargos de la monarquía borbónica, ¿no? Y se propone elaborar un texto constitucional, es decir, introducir la revolución liberal por lo bajini, como para que pase desapercibido la gran transformación que tienen pensada para España. Claro, a los diputados absolutistas no se les va a pasar por alto eso y van a intentar frenarlo. Muchas veces tirando basura sobre la Constitución, ¿no? Diciendo que es una imitación, que es influencia francesa, que es una imitación de la Constitución de 1791 de Francia, y bueno, tirándole basura, de la que se van a defender los diputados liberales diciendo que no, que es una recuperación de las antiguas leyes castellanas, que es la ley más castiza española, tal. Mentira, mentira. es liberalismo venido de Francia, pero a la española. Es decir, es una constitución para España y hecha por españoles, no como la de 1808, que es una constitución hecha a medida de José I. La constitución que se hace en Bayona.
hecha a medida de José I. La de 1812, la que se hace en Cádiz, está hecha a medida del Imperio Español. No nos olvidemos, América, la mayor parte de América, las Filipinas, una serie de plazas en el norte de África, algunas islas de Oceanía, forman parte del Imperio Español. Es decir, el Imperio Español sigue existiendo en esas fechas. Entonces, la Constitución va a afectar a todo el orbe hispano, que es inmenso, y reúne a millones de ciudadanos, ¿vale? Entonces, esa Constitución tiene que servir a los intereses de toda esa gente. Y de hecho, en Cádiz va a haber diputados venidos de América, como Inca Yupanqui, creo que hablé de él ayer, ¿no? Un peruano venido de América. Están infrarrepresentados y eso les cabrea a los americanos, con razón, ¿no? Ya están cansados de estar infrarrepresentados en la monarquía española. Y como ellos son más, en cuanto a millones son más que los españoles que hay, ¿no? Pero mandan los españoles, vamos, la proporción de diputados es mucho mayor de españoles que de americanos. Y eso no sienta bien, evidentemente. Todos estos se han reunido y quieren crear una constitución a medida de ese inmenso imperio, que no obstante, ya en estas fechas está empezando a desintegrarse. ¿Por qué? Pues porque España está muy débil, porque los franceses están destruyendo un poco el poder de la monarquía hispánica, porque los ingleses están atacando en Sudamérica continuamente, están continuamente causando desórdenes en Sudamérica para poder hacerse con plazas y así poder comerciar, que es lo que han querido siempre los ingleses, quitarle a España su imperio. Y se está desintegrando el imperio, ¿vale? En estas fechas. Entre la guerra y los siguientes 10 años se nos va a ir el imperio americano, la parte americana, excepto Cuba y Filipinas, que van a quedar ahí para el recuerdo durante todo el siglo XIX. Lo demás se nos va a escapar, con ayuda de los ingleses. Los ingleses juegan a todas las bandas que necesiten, porque los ingleses son muy pragmáticos. Es decir, sí, estamos aliados con España contra Napoleón, pero en América tenemos otros intereses, que es liberar las colonias americanas o el imperio español, porque nos interesa meter allí el morro, ¿no? Y abrir allí nuestros mercados y llevar allí nuestros productos y comprar de allí sus productos, ¿no? Porque el antiguo régimen, recordad, es un régimen monopolístico en lo comercial y no permitían comerciar a las colonias con otros imperios, con otras naciones, como con Gran Bretaña, ¿no? Aunque se había hecho un esfuerzo liberalizador por Carlos III en 1778, aún así había muchas trabas para poder comerciar con libertad, ¿no? Y eso a los criollos en América les calentaba bastante. Los criollos eran los españoles nacidos en América. Eran blancos, pero ya habían nacido en América, tenían una cultura particular, tenían intereses diferentes a los españoles, tenían, interés en poder gestionar los asuntos americanos, cosa que no podían, porque normalmente los españoles se reservaban las plazas de poder en América para que no se les escapasen de las manos, etc. Bueno, ¿y qué nos dice esa Constitución? Soberanía nacional, importante, bueno, fundamental, lo más importante de la Constitución. Será el primero o el segundo artículo, no lo sé exactamente. Soberanía nacional, es decir, la nación española pertenece a los españoles, no al rey, no a la familia real, no a los Borbones, pertenece a todos y cada uno de los españoles, ¿vale? Eso lo reconoce también la Constitución del 78. Todos los españoles somos propietarios de España. Separación de poderes. La Constitución reconoce la separación de poderes, aunque le reserva un poder todavía importante al rey, cosa que no tiene la actual. El rey de España hoy en día no tiene ningún poder. En la Constitución de 1812, que es una constitución que constituye un sistema de monarquía constitucional, el rey mantiene amplios poderes ejecutivos. Pero luego los poderes legislativos quedan
en el ámbito de las Cortes y el Poder Judicial en los jueces. Es decir, de una tacada se llevan por delante toda la jurisdicción de los señores, de los señoríos, y crean una única jurisdicción para toda España. Eso es muy importante. En la Edad Media y en el Antiguo Régimen, durante todo el Antiguo Régimen, había múltiples jurisdicciones de la Iglesia, de las villas, de los señoríos, de la realeza, de los cabildos. Había muchísimas legislaciones distintas. El liberalismo lo que hace es, de un guantazo, se lo quita todo en medio y crea una única jurisdicción para todos. Iguala a todos los españoles bajo una misma ley. Abolición del señorío. Bueno, esto es una cosa que está muy bien, pero que no va a poder conseguirlo y va a ser uno de los grandes caballos de batalla durante todo el siglo XIX, porque la Constitución es derogada muy rápidamente por el rey y es un trabajo muy amplio, que requiere mucho esfuerzo, ¿no? La abolición del señorío. Quitarle a los señores feudales sus señoríos. Muchos casos están sin cultivar, están sin trabajar, porque son enormes. Los señores feudales tenían unos señoríos inmensos, cosa que iba en detrimento del campesinado, que tenía que trabajar, que no tenían tierras, no tenían dónde trabajar, pasaban hambre, etc. No, la abolición del señorío era uno de los grandes caballos de batalla, como ya he dicho, pero no se logró todavía. Fue una conquista de muchos años. Todavía en la Segunda República hay una ley de reforma agraria que quiere quitarle a los señoríos a los señores feudales, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todavía en la primera mitad del siglo XX sigue este tema. Un sufragio universal masculino. Sufragio femenino va a tardar mucho en llegar. Algún día os leeré las cosas que decían sobre el derecho a voto de la mujer, que son bastante graciosas. Sufragio masculino. El sistema de voto no era como el de ahora, era un sistema indirecto, pero podían votar todos los hombres. Y bueno, ya tan complicado que es que no me voy a poner a explicarlo, porque es que yo casi ni sabría explicarlo. Pero en conjunto ya toda la población masculina podía participar en la elección de las Cortes, ¿no? En elegir las Cortes. Recuerdo que era un régimen representativo. No se ejercía el derecho a votar en las Cortes personalmente. No podíamos meter a millones de personas en las Cortes, ¿no? Se elige a un candidato que te va a representar, ¿vale? Un sistema representativo. Gracias a la aportación de Isidoro de Antillón, del que hablé el otro día, con sus disertaciones en Cádiz, en las Cortes, se consigue, a pesar de las reservas de los diputados absolutistas, abolir la Inquisición, que era una institución medieval del siglo XV que todavía seguía existiendo. Y aunque no era ese invento diabólico que nos ha vendido un poco la propaganda protestante, era una carga innecesaria para la España de aquella época. Sobre todo una carga intelectual, porque no quemaban ya nadie. Y de hecho no quemó a demasiada gente la Inquisición. Quemaron mucho más los protestantes durante el siglo XVII de lo que creó la Inquisición en toda su historia. El problema de la Inquisición es que era una institución que era una carga intelectual. Andaban tachando citas en libros y prohibiendo libros y encarcelando a pensadores. Entonces ese era el problema fundamental de la Inquisición. Claro que, a ver, quemar gente también es un problema, pero la Inquisición desde el siglo XVII, desde mediados del siglo XVII, no tuvo ningún auto de fe. No quemó a nadie. Eso es todo propaganda protestante, de la que ya hablaremos. Ya hablaremos de la Inquisición porque es un tema muy interesante. Entre los logros también de Isidoro de Antillón y de otros diputados liberales, pues está la abolición de los castigos a los niños en las escuelas, castigos físicos, la abolición de las torturas para obtener testimonios en juicios, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Son conquistas que por primera vez se consiguen en este texto constitucional.
Me quedo hasta sin saliva. Esto se promulga en 1812 definitivamente. No voy a profundizar más en lo que es la Constitución. Se promulga en 1812, pero va a tener una vida corta, porque en 1814 Napoleón, que firma la paz con España cuando ya ha sido derrotado ha sido derrotado en España. Él no puede venir personalmente porque está en Rusia, donde también ha sido derrotado, donde no puede continuar porque su gran ejército ha sido masacrado, no tanto por los rusos como por el invierno ruso, en una situación parecida a la que tuvo que vivir Hitler luego en el siglo XX. ¿No? El invierno ruso arrasó con el ejército francés. Entonces Napoleón, agotado completamente, diciendo que la maldita guerra de España había sido uno de sus mayores errores, acepta firmar la paz con los españoles y les devuelve a su rey. Que eso es la venganza de Napoleón, fue devolvernos a Fernando VII, que cuando llega a España se rodea de una camarilla de lamebotas. En un primer momento aprueba la Constitución, la acepta, se rodea de una camarilla de lamebotas y, aprovechando también la ignorancia del pueblo, porque el pueblo, España era una sociedad fundamentalmente campesina, una sociedad muy rural, muy ignorante, una sociedad analfabeta, una sociedad que no sabía nada, salvo, bueno, la vida en el campo, pero muy ignorante, muy fácilmente manipulable, sin ningún sentido crítico, y eso a Fernando VII le viene de maravilla, porque es una sociedad que es reacia a las reformas liberales. Piensan que el liberalismo es algo francés, que va a traer miseria, que va a traer hambre, que va a traer guerra, y son reacios a aceptar las reformas del liberalismo. Entonces, apoyándose en eso y en esa camarilla de lamebotas que tiene Fernando VII, que le apoyan en ese famoso manifiesto de los persas, en 1814, Fernando VII abole la Constitución de 1812 y se retorna al más rancio absolutismo e incluso reinstaura la Inquisición, aunque no va a hacer ningún proceso ni va a hacer nada. La Inquisición está muerta, pero oficialmente va a volver a reinstaurarla y se va a poner a perseguir a los liberales y a fusilarlos. Pero eso es otra historia, eso lo voy a contar mañana. Hasta ahora, bueno, ya tenemos Constitución, el gran texto de referencia del siglo XIX español, y tenemos pues la maldición de España, que son sus gobernantes absolutamente desastrosos, en este caso un rey felón como Fernando VII, que le había lamido las botas a Napoleón y ahora volvía a España para cargarse todo lo que había hecho el país en esa guerra. Fusila a muchos de los liberales que habían luchado por él durante la guerra contra Napoleón. Por ejemplo, Empecinado lo hace fusilar. Como liberal, era un problema, una molestia para Fernando VII, y no duda en llevarse por delante a muchos de los héroes de la guerra, precisamente por tener una ideología liberal, ¿vale? Pero de eso hablaré mañana, ¿vale? Venga, muchas gracias y gracias por escucharme y nos vemos.